Ya pasamos con la parte de la práctica. Ya vimos gran parte de la cuestión de los ovinos. Falta todavía caprinos, pero pues no hay mucha diferencia respecto al manejo. Solo en ciertas situaciones. Ahora, en ovinos y caprinos vamos a vamos a ver principalmente pues lo que veíamos igual que los cerdos respecto a la taxonomía. Taxonomía. Área cuadrada del volumen de la pelo. Entonces, tenemos que considerar que son diferentes respecto a evidentemente entre razas hay una diferencia muy grande, ¿vale? Solamente que va a haber una situación en la que todos se van a parecer. Y es en la taxonomía hasta llegar a hasta la parte que va abajo de especie, ¿vale? ¿Qué es taxonomía? Todo el filo de la clasificación. ¿Hasta Ovis? Hasta Ovis aries, ¿vale? Ovis aries. El nombre científico del borrego es Ovis aries. Nos habla acerca de que, como ya vimos, pertenece al tipo de cordata, o sea, de los cordados que tienen columna. Es un mamífero, un artiodáctilo. En su suborden, aquí es donde se empiezan a diferenciar, ¿sale? Porque hasta acá hasta artiodáctilos estaban también los cerdos. Entonces, ¿qué diferencia hay ahí? Ah, pues que estos ya son rumiantes, ¿vale? ¿Por qué se le llaman rumiantes? Aparte, o sea, ¿por qué son rumiantes? Estás masticando mucho. Porque comen su comida y la regresan para masticarla. Ok. Dentro de la parte de los rumiantes hay muchos tipos, pero en general es porque hacen un proceso que se llama rumia, ¿sale? El proceso de la rumia es cuando están ingiriendo su alimento en un periodo muy corto de tiempo y posterior a eso llega un proceso en el que se van a relajar, digámoslo entre comillas, y empieza el proceso de la rumia. ¿Por qué empieza hasta después? Y no van comiendo mejor de una vez y van rumiando. ¿Por qué comen primero y hasta después rumian? Porque así lo descomponen más fácil, ¿no? Aparte, Pueden seguir comiendo y almacenan, pero pues ¿para qué almacenan? Si tienen para toda poner la la noche. ¿Eh? No para comer, sino para. Lo primero comen en exceso y después lo digieren. Pero ¿por qué comen en exceso? ¿A poco no han aprendido? Se cansan de estar parados. No, pero Para digerirlo bien. ¿pero qué otro factor hay? Aquí es donde les digo, vuélvanse analíticos. ¿Por qué existe la rumia? Para aprovechar mejor el alimento. Aparte de eso, ¿por qué existe la rumia? Si va con un proceso fisiológico, metabólico, es para degradar mejor los componentes del alimento, sí. Pero ¿por qué son rumiantes? Porque los animales comen y después van y se echan a un rinconcito y empiezan a rumiar. Para que todo el tiempo esté trabajando su. ¿Vale? ¿Se familia o bovinos o bovinos? Porque ellas no pueden Bovino. descomponer correctamente los alimentos y tienen que... Aparte, otra cosa que no tenga que ver con los alimentos. Para generar mayor aumento de peso. No. Para... Ese día nos explicó el profe que hay en el estómago hay bacterias. Sí, pero no. No voy Pero por es ahí. para aumentar el... Pues no, evitan el hecho de no estar parados todo el tiempo, evitan consumir menos energía y lo hacen como, cuando la aprovechan como carne. Y los que están en potrero, van camino y camino.
Ya las caen con hambre. Porque sí. No. Así que Piénsenlo, es un punto de vista ahora muy diría que hasta para comer son flojos, ¿no? No. ¿Ustedes por qué creen? Para evitar levantarse cada vez que tengan hambre. Igual que las vacas. Es como en la mesa, se sientan ya con su comida. Es su y ya no itacate. están digiriendo, y cuando tienen más hambre van por otra porción. No. Igual que las vacas. Pues sí, las dos tienen rumen. ¿Pero por qué? Piénsenlo, ¿por qué existe la rumia? Aparte de que aprovechan y metabolizan todo y sí, ajá. ¿Pero por qué existe la rumia? O sea, se supone que aprovechan la comida 2 veces, ¿no? Porque Pero independientemente de la comida, ¿por qué existe la rumia? Porque ellos no tienen un estómago desarrollado suficiente para... De hecho está más desarrollado, Sí. pero no. Algo que no tenga que ver con el estómago, con nada de eso. ¿Por No, qué pues aquí existe? dice para mejorar la Para digestión, mantenerse el calientitos. El movimiento. Ustedes analícenlo solitos. ¿Por qué creen que existe la rumia? Sí es para, ya les dije, sí es para mejorar la aceptación del alimento, fermentación, que se componga mejor. Sí. Pero ¿por qué creen ustedes que exista? Nomás porque dijeron, ah, pues este va a ver bien chistoso con una panza que se infla y se desinfla. ¿Por qué creen? Por ansiedad. Ah, porque absorben los gases, No. Porque no pueden detenerse a digerir. Son animales de presa, ¿no? Entonces tienen que moverse. Exactamente. Porque todos los animales que son rumiantes son animales de presa. Y eso le quería yo ¿Vale? decir. Y los animales de presa lo que hacen es tratar de sobrevivir todo el tiempo. Entonces dedican media hora a llenar su rumen por completo y se aseguran de que no estén en peligro. ¿Y cuándo empiezan a rumiar? Cuando ya están haciendo. Cuando ya están Aparte de que llenas. cuando están llenas, cuando están tranquilas, cuando no están en peligro. Y es cuando ahora sí se sienten seguras, se echan y empiezan a aprovechar ese alimento por medio de la rumia. ¿Vale? A eso vamos. Piensen, aprendan a pensar. ¿Por qué suceden esas cosas? Ah, pues porque los rumiantes eran presa. Son o eran presa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues evidentemente tienen que llenar su estómago en un corto tiempo para después, ahora sí, aprovechar todo lo que viene. ¿Vale? Pero en general es porque son animales de presa. Me das dos Y para tienen llevar que con llegar a un cebolla momento y en el que salsa, están por favor. tranquilos. Hoy en día ya no está tan marcada esta situación. ¿Por qué? Porque ya los tenemos en corrales, porque los animales ya crearon hábitos, porque los animales ya saben. Los animales ya saben que cuando el señor en la entrada se pone sus botas, es porque ya van a comer. sí. ¿Vale? O porque saben perfectamente que después de la ordeña las vacas saben que van a llegar a su corral y van a tener peligro. Terminan de comer, se van al echadero y empiezan a rumiar. Ya no hay un proceso de horas en el que encuentren un lugar seguro en el que ahora sí vamos a rumiar. ¿Va? Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que ir analizando o haciéndonos, sí, a grandes rasgos haciéndonos analíticos. ¿Vale? Todos los animales son, o más bien estamos hablando de que la mayoría de los animales que son presa son rumiantes. ¿Vale? La mayoría. Entonces, si nosotros tenemos esto si nosotros entendemos esto, volvemos a lo mismo. El porqué de las cosas y encontrar una explicación, el para qué y por qué. Si nosotros estamos diciendo, no, pues quién sabe, nomás porque pues, si a mí no me gusta comer parado, pues yo me imagino que ellas tampoco. ¿No? Puede ser. Pero hay que pensar un poquito más allá. Váyanse siendo más analíticos. Entonces, las cabras, a pesar de que son muy similares, las cabras se cocen aparte. ¿Sale? Porque las cabras son un caso bien especial. Más rústicas, ¿no? Las cabras son mucho más rústicas, las cabras llegan a ser incluso mucho más prolíficas. ¿Eh? ¿Pueden
pueden desafiar hasta la gravedad a veces. ¿Pueden qué? Desafiar hasta la gravedad a veces. Desafiar la gravedad. O sea, Son astronautas. No, no. ¿Flotan o cómo? Mi abuelo tenía y porque uno iba del árbol. ¿Quién sabe cómo se subió? Bueno, pero ¿estás de acuerdo que no flotó? Cabra ninja. Entonces no desafían la Entonces no gravedad. desafían la gravedad. Era Son muy hábiles para escalar. Cabra ninja. Nosotros tenemos Es astronauta. Cabrizo. Nosotros tenemos que Es el próximo Will Armstrong. encontrar Cabrizo. Ah, sí, porque la de cabrito se sube a la... esta de- el razonamiento o el comportamiento de los animales. Volvemos a lo mismo. ¿Qué va a pasar si nosotros no conocemos el comportamiento normal de las cabras y resulta que nos hablan que la cabra está triste y madre la veo arriba de un árbol como gato? ¿Qué pensarían ustedes? Le faltan unas peñitas para escalar. Que se está escondiendo del hombre. Te vas a suicidar, profe. Que le enseñaron a suicidar, tal vez, no sé. Se fue su novio. Entonces, ¿qué pasaría en ese proceso? Lo está chica. Si yo no conozco el comportamiento normal de los animales, voy a decir, no manches, pues esa, ¿qué tranza? ¿Cómo llegó allá arriba? ¿Quién la subió? ¿O qué? Por la verdad. La amarraron, la pegaron. Entonces, hay que empezar a entender el comportamiento de los animales, ¿vale? En todo momento. El comportamiento de los animales nos va a dar el análisis que necesitamos y pues evidentemente nos va a dar la opción de saber si algo está bien o está mal. Nosotros mismos lo vamos a descifrar o lo vamos a saber, ¿va? Si nosotros no sabemos que las cabras normalmente escalan, pues me voy a espantar, ¿no? Y si yo no sé que los borregos están juntos todo el tiempo, pues a lo mejor voy a decir, no, pues, quién sabe por qué me quiero meter por acá y todos corren al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, el hecho de conocer el comportamiento de los animales, pues evidentemente es un factor que tenemos que dominar sí o sí acerca de la especie que se dediquen. Volvemos a lo mismo, no significa que van ustedes a saber que les van a llevar o que los van a llevar para revisar una iguana y después los van a revisar para llevar un borrego y después los van a llevar para revisar un caballo y van a terminar el día con un perro. ¿Vale? Todo es diferente y por eso no se tienen que ir haciendo objetivos en qué es lo que van a tomar o hacia dónde se van a dirigir. Si evidentemente yo me quiero dedicar únicamente a los borregos y a los caprinos, pues me voy a centrar en ellos y voy a estudiar su comportamiento y saber cómo son. Que si son de manada, que si son individuales, cómo se manejan. ¿Ah? Entonces todo este proceso tengo que dominarlo sí o sí, porque nosotros el día de mañana vamos a tener una complicación, por así decirlo, respecto a saber los comportamientos. Y ahora, se ha dicho, o bueno, a las personas que han escuchado este tipo de cosas, se ha dicho que las cabras y las borregas son lo mismo, ¿vale? O que son primas, o que son hermanas. Dicen que igual la leche de cabra o de burro, sí, de cabra es nodriza, puede alimentar a cualquiera. Eso dicen. Pero ¿Es cierto o falso? yo siento que es falso, porque dependiendo de la especie que tengas, es una... Porque la leche de... ¿Alguien ha probado la leche de cabra? Sí. Levanta la mano, ¿quién ha probado la leche de cabra? Es una leche muy pesada, ¿vale? Es una leche que es muy espesa, muy grasosa, ¿vale? Entonces, si yo le doy de comer a un animal ese tipo de leche, o le doy de tomar ese tipo de leche, puede ser que no esté acostumbrado porque su madre no suele dar tanta grasa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a chorrillar. Le va a dar diarrea. ¿Vale? A las personas que toman... ¿Quién toma leche bronca? Ya no. Leche bronca. Sí, ya no. Antes sí. La leche bronca es la que sale así directo de la vaca. Brucelosis. La leche... Un llamado a la brucelosis.
La leche bronca o la leche entera, como le dicen algunos, así como sale, no está pasteurizada, no está nada. Entonces tiene un proceso ahí medio complejo de muchos tipos de bacterias que nos pueden hacer daño. ¿Vale? Entonces, para la gente que toma leche Alpura, Santa Clara, super selecta, deslactosada, pasteurizada, ultra pasteurizada y no sé qué, sin nada, es muy probable que si les invitan 2 traguitos de leche bronca, les va a dar una diarrea que no les va a parar, porque su cuerpo no está acostumbrado a eso. ¿Vale? ¿Quién de aquí es intolerante a la lactosa? Salió fifís. ¿Sabían que el volverse intolerante a la lactosa es por una falta de costumbre de tomar leche? ¿Y los que no se los No, porque no están acostumbrados. Es que hay factores que intervienen bastante ahí en esa cuestión de que nació intolerante a la lactosa. O sea, no, simplemente se tiene que adaptar el sistema. En algún momento se tiene que adaptar. Pero hoy en día, lo que sucede es que muchas madres se alarman y prefieren dar ese tipo de fórmulas súper carísimas y no sé qué, y libres de lactosa. El DIF. Enfagrow. No, Enfagrow. hay una que se llama... es una leche de niños, el bote es morado. Nan. La Enfagrow, ¿no? Enfagrow o Enfamil, algo así se llama. Ajá. Esa leche es muy cara, pero porque tiene muchas cosas acá muy así. Y se supone que es de las mejores, pero pues ahí la cuestión es qué tanto están batallando para alimentar al niño o niña, ¿vale? Porque hay personas que dicen, no, es que no le quedó la leche, se la diste 2 días, ¿cómo se va a acostumbrar en 2 días? O sea, no manches. Entonces hay muchas cosas que tienen que ir cambiando. Muchas cosas de las que vayan viendo aquí en veterinaria las van a ir relacionando tanto a su vida personal como a la vida de sus familiares y de las personas que están alrededor de ustedes, ¿sabe? Porque ahorita van a ir viendo que el hecho de cuando lleven algo así como bioquímica o una cosa así, van a ver cuál es el proceso de la rumia normal. ¿Vale? Van a ver cuál es el proceso de la fermentación, van a ver cuál es el proceso de degradar grasas, de degradar azúcares, de degradar todo, ¿vale? De cómo se forman, de cómo todo. Las rutas metabólicas les van a dar todo acerca de desórdenes nutricionales y alimenticios, ¿vale? Entonces aquí lo que tienen que ustedes que considerar es estudiar bien eso para precisamente entender cómo está funcionando un sistema que se volvió, digamos, entre comillas, intolerante a la lactosa. ¿Vale? Es por falta de costumbre porque hay unas bacterias que degradan precisamente la lactosa. Y al no consumirlas, pues ¿qué creen que les pasa a esas bacterias? Pues ya no están, porque ya no hay nada que las alimente. Entonces, es falta de costumbre prácticamente el comer eso. ¿Va? ¿Quién comía algo de pequeño y ahorita ya le hace daño? La tierra. Y volvemos a lo mismo. También tú, no manches. Y volvemos a lo mismo. Es una falta de costumbre. ¿Vale? A las personas que son de zonas que son muy frías y que se vienen ahorita a Jico y regresan en vacaciones a sus zonas frías, ya sienten más frío y ya se enferman. ¿Por qué? Porque se desacostumbraron a estar en esas zonas frías. El fin de semana ¿Vale? estaba yo así con la garganta. Normalmente cuando vives en una zona fría, en la mañana sales hasta sin playera. ¿Por qué? Digo sin sudadera, en pura playera. ¿Por qué? Pues ya te Porque ya estás acostumbrado. ¿Y qué pasa si nos llevamos a alguien que de aquí de Poza Rica para allá un fin de semana? Se va a morir aunque no haga frío. ¿Sale? Pero es la misma situación, es costumbre y falta de costumbre. ¿Va? Entonces, sí hay diferencias en todos estos procesos 6 cromosomas. respecto a cómo son las cabras y cómo son los borregos. ¿Qué vamos a ver aquí? Hay diferencias respecto a la cola, los cuernos, que si tienen barba, no tienen barba, si tienen una fosa lagrimal.
glándulas interdigitales, en la boca en general. El número de cromosomas pues, es indispensable, ¿no? Y el temperamento. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿Alguien alguna vez ha comido una barbacoa y le dicen esta barbacoa es de chivo, no es de borrego? Sí. ¿Cómo diferenciar eso? El chivo más fuerte. El sabor, el olor es más fuerte. ¿Qué Es otra más cosa? dura y menos grasosa. El color. Es menos grasosa, sí. El color que sale más sobre la de chivo. La de chivo normalmente es más oscura. Apesta. ¿Sale? Ahora, una pregunta. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de comer cabrito? Sí. ¿Cómo es el cabrito? Delicioso con la riñonada. ¿Eh? Delicioso con la riñonada. Carísimo. Carísimo. Sí, es corrioso. Es una carne La carne. que si se sabe hacer bien, es una carne que sabe muy rico y no te das cuenta que es chivo. Pues sí, es jugosa. Más que porque estás diciendo, te están diciendo que estás comiendo un chivo. ¿Sale? Entonces, aunque depende mucho de la preparación que tengan, tienen que tener en cuenta que otros factores pueden diferenciar esto. ¿Vale? Nosotros vamos a llegar un día a una producción en el que no vamos a saber si es chivo o es borrego. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que los chivos tienen cuernos y los borregos no. Sí, tienen. No, también tienen cuernos. ¿Vale? Hay factores dentro de esta lista. Entiendan que la mayoría de los factores se encajan perfectamente. ¿Vale? Pero hay otras cosas que van desarrollándose o van cambiando con respecto a lo que se va viendo y lo que va evolucionando. ¿Por qué? Porque no quiere decir, ¿Se puede decir que es la adaptación que tiene cada especie a cada lugar? porque no vamos a decir que los borregos de pelo no tienen cuernos. No, sí tienen. ¿Y por qué? Pues una cuestión genética, una cuestión evolutiva, una cuestión de los padres que no sabemos cómo vengan, de las madres, de muchas cosas. Entonces, la mayoría de estas cosas se encaja. ¿Vale? Cuando nosotros estamos hablando acerca de las colas de las cabras, son normalmente como mechoncitos los que tienen. Y si nosotros sabemos cómo es el de borrego, sabemos que normalmente es una cola que es móvil. ¿Vale? Muy poco móvil, pero es más larga, más notoria. ¿Qué otro factor considerarían ustedes, aparte de los cuernos, la barba, la fosa, glándulas interdigitales, boca y el temperamento? ¿Qué otras cosas verían? Las pezuñas. La forma del cuerpo. Son La diferentes. forma de la sus- cabeza. Ok, sí, las pezuñas. ¿Tú qué viste? ¿Por qué el ruido? Las cabras gritan muy raro. Bala. Y el borrego. ¿Qué sonido hacen los borregos? Balar. Sí son borregos. Es que sí son borregos. ¿Cómo se llama ese sonido? Balar. Balan. Se llama balar. ¿Sale? Balar. Balar. Entonces, Perdónme. los becerros braman. Entonces, ¿Cómo es? a ese proceso se le llama balar. ¿Y los chivos? ¿Alguien ha escuchado un chivo? Sí, el año horrible. No tanto, pero es un sonido muy diferente, ¿sale? Aparte de eso, pues encontramos la presencia de cuernos, ya vimos la barba. Los chivos normalmente tienen una barba muy larga. Y también la cabeza como que es diferente, ¿no? Como que es más alargada la cabeza. Depende de la raza, sí. Por ejemplo, la cabra, la alpina, la nubia, son animales muy finitos. Pero si estamos hablando de cabras como la boer, es una cabezota enorme, más grande que la del borrego. Entonces sí depende de la forma de la cabeza, pero de la raza también. ¿Vale? Las glándulas interdigitales, ¿alguien las ha visto? Sí. ¿Pero qué son estas aquí? No. Aquí. Son para que crezcan las pezuñas, ¿no? Dice interdigitales. Es para los Son las dedos. que van aquí en la Están Entre los dedos. entre los dedos. ¿Vale? Sí. Algunas personas le dicen gusanito. Son los que les quitan los barbacolleros. Ajá. A las personas que venden barbacoa o que han visto que matan borregos, esa porción, la patita se parte en dos y se le quita le dicen gusanito, pero es una glándula, ¿sale? Entonces esa glándula
Sí tiene una función, pero únicamente en los borregos. De crecimiento. Cuando la come uno apesta bien feo. Ajá, huele muy feo. Entonces, hay diferentes factores que van a ir dependiendo. Aunque son muy parecidos, de entrada tiene uno más cromosomas que otro. ¿Vale? Un borrego va a tener menos cromosomas que un chivo. ¿Vale? O una cabra. Es lo mismo. ¿Va? Para el día de mañana, me van a traer de tarea, por favor. Me van a traer para mañana el tipo de... el nombre del sonido que hacen los animales. De los animales. De todos los animales. El tipo de nombre. ¿Eh? ¿Los de granja o...? No, en todos. Sí. Y... ¿Cómo hacen los cocodrilos? Pero ellos no, ellos como que. Con la vibración. Como que. Ajá. Pero tiene un nombre, ¿no? Y también quiero que me traigan... Suena como un bebé. ¿Cómo se llama a la agrupación de animales? Rebaño. ¿Cómo se llama la agrupación de animales? De borregos, de bovinos, de pollos, de todo. ¿Sale? ¿Cómo se llama ese tipo de agrupación? Es lo que quiero que me traigan. Un atajo de mula. Porque me acuerdo mucho con lo de las estos de pueblos que eran las piaras. ¿No? Eso les platico nada más. Y la fórmula dentaria de los ovinos. La forma de calle. Fórmula dentaria. Con dibujito, por favor. ¿Eh? De los ovinos. Ovinos. Me va a traer el agua. No hay pedo.